Este segundo apunte se enfoca a la práctica del pensar inteligente, tomando en cuenta su importancia esencial en los procesos de desaprender y aprender. Para esta finalidad se proponen algunos criterios de aplicación que sirven de referencia para saber si se está utilizando correctamente la herramienta. Además, se presentan algunos desaprendedores y aprendedores. Los primeros son afirmaciones que se hacen sobre esta herramienta, pero que pudieran ser no del todo acertadas. Los segundos son pensamientos expresados por personas que han estudiado o reflexionado en esta herramienta. Concluiremos este apunte con la invitación a realizar un segundo proyecto sobre el pensar inteligente. Practicar la conexión entre lo conocido y lo desconocido es el criterio de aplicación con el que hay que iniciar el proceso de hacernos conscientes e invertir tiempo y esfuerzo para desarrollar el pensar inteligente. Prácticamente todos los aspectos contenidos en las diferentes definiciones sobre esta herramienta fundamental nos llevan directa o indirectamente a la idea de conectar lo conocido y lo desconocido, ya sea para discernir, anticipar o transferir información para la comprensión, disolución o solución de problemas. La información al alcance de la inteligencia tenderá normalmente a ser mucho mayor en cantidad y variedad que la parte de esta información que se necesita para poder anticipar o resolver problemas. De ahí la importancia de aprender a discernir, es decir, analizar y evaluar la información con la que se cuenta, para que la propuesta que anticipa o resuelve un problema sea la más adecuada en todo momento. Como sabemos, por lo que hemos comentado en el primer apunte, la anticipación es una cualidad de la inteligencia que está constantemente en funcionamiento, aunque la mayor parte de las veces de manera inconsciente. Hacer consciente esta capacidad de anticipar se convierte entonces en uno de los signos importantes de que estamos empeñados en mejorar nuestra capacidad de pensar de manera inteligente. La conexión entre lo conocido y lo desconocido da como resultado, a través de la inteligencia, la anticipación, la previsión e incluso la predicción. Cualquiera que sea la distancia entre lo desconocido y lo conocido, habrá siempre el factor de riesgo, la condición de proponer cuando no se sabe si se sabe lo importante. Practicar y desarrollar la inteligencia es en gran medida practicar y desarrollar nuestra capacidad para entender, calcular y asumir el riesgo de pensar hacia adelante. Practicar la transferencia es una de las áreas que mejor reflejan la potencia y calidad de la inteligencia humana. De ahí entonces la importancia de imaginar y llevar a cabo cuantas veces sea posible la transferencia de información, explicaciones y sobre todo soluciones entre contextos claramente diferenciados. Por lo pronto, tenemos el apoyo de las metáforas, las analogías y similitudes con las que nuestra mente aprende al mismo tiempo que se divierte. La inteligencia es esencialmente hereditaria, se dice. El que haya vivido en una familia fácilmente podrá atestiguar que esta afirmación no es del todo correcta. Es cierto que hay un componente hereditario muy importante, pero el aprendizaje que resulta de la práctica combinada con variantes en el contexto de la vida crean diferencias sustanciales entre personas que comparten una genética similar. La inteligencia es exclusivamente razonamiento ordenado y lógico, diría otro desaprendedor. Ni la inteligencia ni ninguna otra herramienta o capacidad de la mente humana es exclusivamente racional, en el sentido de que no utiliza otro recurso que el rigor de la lógica. En el pensar inteligente, las sensaciones que proceden de los sentidos, las emociones y sentimientos pesan tanto y a veces más que lo que pudiera considerarse un razonamiento estrictamente lógico. Lo mejor para la inteligencia es dominar y mantenerse en un tema o área de interés. Esta idea es básicamente contraindicada si de lo que se trata es de mejorar y desarrollar la capacidad del pensar inteligente. La amplitud y potencial de las capacidades del cerebro humano requieren mucho más de la creatividad y la diversidad que de la eficiencia y de la concentración en un tema. Participar en redes ayuda a la inteligencia. Representa, al menos potencialmente, una excelente oportunidad para desarrollar el pensar inteligente, siempre y cuando signifique interactuar con quienes aportan argumentos bien fundamentados en la razón y la realidad, es decir, argumentos inteligentes.
El segundo de los proyectos correspondiente a este apunte se titula Transferencia de soluciones. El propósito de este proyecto es llevar a cabo un ejercicio de pensar inteligente mediante una transferencia de solución de un contexto a otro diferente. Localiza el documento en formato PDF de los proyectos en esta misma página del sitio de herramientas. Como se indica en todos los apuntes, ninguna actividad es obligatoria. La idea principal es que practiques lo que vas aprendiendo, no solo trabajando en los proyectos sugeridos, sino construyendo otros que se acerquen más a tu experiencia y vivencias más relevantes.